Muy buenas tardes. Yo voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Balance energético y aprendizaje experiencial en el análisis experimental de motores térmicos. Yo soy la doctora Gladys Patricia del Rajín, docente titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tengo a mi cargo hace bastantes años el curso de termodinámica. Estos son mis estudiantes con sus proyectos de clase. La idea es hacer un motor a gas utilizando herramientas caseras. Ellos utilizan estos multímetros con sus respectivas termocuplas para medir temperatura. Lo pueden hacer en casa o lo pueden hacer en el laboratorio de física. Problema de investigación en los proyectos experimentales con motores térmicos a vapor construidos por los estudiantes. El análisis suele centrarse en demostrar el funcionamiento mecánico del dispositivo, mientras que en el estudio del comportamiento energético del sistema permanece limitado. Como consecuencia, con frecuencia no se consideran adecuadamente las pérdidas de energía ni el flujo de masa asociada a la evaporación del gas, del agua, y en el balance energético no se utiliza como una herramienta central de interpretación. Esto conduce a simplificaciones conceptuales, como asumir que toda la energía térmica suministrada se transforma en trabajo mecánico, o analizar el sistema como si la masa permaneciera constante durante todo el proceso cuando pasa del sólido, líquido a gaseoso el agua. Ante esta situación, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo puede el análisis experimental del motor térmico a vapor basado en el balance energético permitir a los estudiantes comprender las pérdidas de energía y las variaciones de masa que ocurren en el sistema termodinámico real? El objetivo de nuestro proyecto de investigaciones son analizar experimentalmente el funcionamiento de un motor térmico a vapor construido por los estudiantes, considerando como un sistema termodinámico real y utilizando el balance energético como herramienta principal para interpretar su comportamiento. Para ello se emplean mediciones experimentales asequibles como la temperatura en función del tiempo y la masa del sistema en los puntos de iniciales de congelación y finales de ebullición. No todo el agua se convierte en gas, sino iniciales de ebullición, con el fin de relacionar los datos obtenidos con las ecuaciones de energía térmica que describen el proceso. Métodos: el motor térmico se analiza como un sistema termodinámico real mediante mediciones experimentales asequibles en el laboratorio o en la casa. Variables registradas: temperatura en función del tiempo, masa del sistema antes y después del experimento, tiempo de calentamiento, sólido, líquido, gaseoso, cuando registra este proceso. A partir de estas mediciones se aplican el balance energético del sistema, ecuaciones de estado para estimar variables como la presión o el número de moles, análisis mediante diagramas termodinámicos. Bueno, estos son resultados experimentales de las gráficas de temperatura versus el tiempo que se ha registrado desde más o menos 4 años. Antes, hace 4 años, yo no les decía nada, sino que simplemente hicieran el motor. Entonces, ellos buscaban solo que les funcionara el motor. Hace 3 años les dije, tienen que tomar medidas y entonces solo tomaran dos datos. Dos datos y algunos copiaron las gráficas de los textos y las pegaban. Pero ya en los últimos años les exigí, deben tomar el tiempo de tanto en tanto, o sea, de 5 en 5 segundos, así, el tiempo, la temperatura de 5 en 5 segundos. Se incorporó el registro experimental de temperatura en función del tiempo, permitiendo analizar el comportamiento térmico del sistema. En cuanto en la masa, en cuanto a la masa, eh, inicialmente no se consideraba la masa del sistema, lo que impedía estimar la cantidad de agua en los puntos de iniciales de congelación y finales de ebullición, y formular un balance energético hasta antes de ser evaporada. En versiones recientes del proyecto se mide la masa del sistema antes y después del experimento, lo que permite estimar la masa del agua en los estados de sólido líquido, relacionar las variables de masa con el cambio de fase hielo líquido, estimar la energía asociada al proceso hasta antes de comenzar el proceso de vaporización. Em, no puedo leer el análisis termodinámico de los resultados experimentales.
A partir de estas mediciones es posible estimar magnitudes que no se registran directamente como la presión, porque ellos no tienen manómetros, con el fin de representar el comportamiento del sistema en diagramas de presión en función del volumen mediante la ecuación de estado. Asimismo, puede determinarse la temperatura en función de la energía añadida aplicando el balance energético que consideran tanto los cambios de temperatura como la energía asociada a los calores latentes de fusión y vaporización. Esto permite además comparar los resultados teóricos con los experimentales bajo supuestos como la conservación de la masa del agua durante cambios de estado, sólido, líquido y gaseoso. De esta manera, el experimento no solo permite observar el funcionamiento del sistema, sino también interpretar cualitativamente las variables termodinámicas involucradas. Aquí hice una tabla más o menos de hace 4 años también con los procesos, con las gráficas de presión versus el volumen, presión, la temperatura y volumen en función de la temperatura. Al principio ni las hacían. Hace 3 años también las tomaban de los textos. Y hace 1 o 2 años entonces les dije, deben medir la masa. Claro, como ya tenían el valor de masa, podían medir como es agua, el número, la masa molar, podían determinar el número de moles, con el número también podían al inicio y al final, al inicio del proceso de congelación y al final del proceso de vaporización, podían medir volúmenes. Entonces podíamos hacer por lo menos una gráfica de presión versus el volumen, ¿cierto? La presión con la ecuación de estado y el volumen pues midiéndolo antes y después de cada proceso y podían graficar la presión versus el volumen y también pues podían graficar la presión en función de la temperatura o el volumen en función de la temperatura. Y bueno, entonces ya podríamos mantener mediciones, ya teniendo mediciones, pues ya podíamos obtener gráficas que se encuentran en los textos de termodinámica. Una gráfica que me pareció bastante interesante fue la que hizo un estudiante. Él analizó el proceso desde, esto es una gráfica de temperaturas en grados centígrados en función del tiempo en segundos. Esto es, mire que él analiza desde los -5 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados, que eso es en lo que están los textos. Entonces, a partir de las gráficas, el estudiante obtiene la relación de temperatura y tiempo e identifica las temperaturas de fusión y ebullición. Luego construye la gráfica de temperatura que está acá en función de la energía añadida, cómo se observan en los textos, pero en los textos lo hacen, todo este proceso lo hacen con masa constante y aquí la masa no permanece constante. Entonces, bueno, este procedimiento reproduce el esquema típico de los libros de termodinámica, donde se supone que la masa permanece constante. Sin embargo, al aplicarlo al experimento real, no considera que durante la vaporización en un sistema abierto, parte del agua puede perderse como vapor, lo que introduce una discrepancia entre el modelo ideal y la situación experimental. Bastante interesante. Interpretación idealizada del sistema. Se observa que muchos estudiantes interpretan este experimento utilizando esquemas idealizados de los textos de termodinámica. Estos modelos se supone que la masa permanece constante durante todos los cambios de fase, el sistema se comporta como un ciclo de Carnot. Muchísimo lo asocian al ciclo de Carnot. O sea, y ya a ellos se les ha explicado que el ciclo de Carnot está conformado por dos adiabáticas, o sea que, ¿sí? No hay intercambio de energía con el medio y ahí lo hay de sobra, se observa que hay de sobra porque si tocan la lata está recaliente, dice, y los procesos pueden considerarse adiabatos, o sea, es una locura. O sea, que pareciera que no relaciona lo teórico con la vida real. Sin embargo, el sistema experimental presenta pérdidas de energía y fugas de vapor, por lo que estas suposiciones no se cumplen. Limitaciones experimentales, pues es un experimental casero, ¿cierto? El sistema experimental presenta varias limitaciones. La dificultad para medir la masa durante el proceso de vaporización, pérdidas de vapor hacia el entorno, cómo se piden esas pérdidas, intercambio de calor con el ambiente, dificultad para medir directamente la presión, porque ellos no tienen manómetro, a menos que se hagan en el laboratorio, pero tampoco hay manómetros. Estas condiciones pueden generar discrepancia entre los resultados experimentales y las predicciones teóricas. Conclusiones, el estudio experimental del motor térmico de vapor constituye una herramienta pedagógica valiosa para introducir a los estudiantes en el análisis de sistemas termodinámicos reales. La incorporación de mediciones experimentales como temperatura, masa, permiten formular el balance energético del sistema y relacionar los resultados con modelos teóricos de la termodinámica. Así sean procesos cortos, digamos que sea al inicio
cuando miden la masa al inicio del experimento y al final, por ejemplo, cuando ya hay proceso de vaporización, cuando empieza el proceso de ebullición, pues ellos retiran, miden masa y podían, por lo menos en dos partes, medir cuánta energía fue añadida al sistema para que cambiara de fase el sistema. Entonces, asimismo, el experimento favorece una comprensión crítica de las diferencias entre los modelos idealizados presentados en los textos y el comportamiento de los sistemas físicos reales. Muchísimas gracias.